Bien, vamos a ver ahora lo que es el panel de previsualización, ¿sí? Como ya les había comentado, a ver, la línea del tiempo, bueno, es esta, ¿sí? Y After Effects no es un software de edición lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ver los resultados hasta que, o sea, no podemos ver los resultados que estamos haciendo en tiempo real hasta que hacemos un previo renderizado o un pre-renderizado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ver en tiempo real lo que está pasando en esta zona, acá, si no hacemos un pre-renderizado de lo que está pasando acá, ¿sí? Si no hacemos un previo renderizado de todos los recursos que tenemos acá, ¿sí? Que están en el entorno de trabajo, que quiere decir dentro de esta zona gris clara. Porque si nosotros reproducimos, renderizamos esta parte, vamos a ver en tiempo real acá lo de esta parte. Lo de esta parte gris oscura, no. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que son los controles del panel de previsualización, perdón, que para eso está. ¿Sí? Bien. Tenemos acá, acá arriba, ¿sí? En este panel, el de play, que es reproducir o no. El del fotograma anterior, que por ejemplo yo estoy acá en el fotograma 25. Si le doy fotograma anterior, voy al fotograma 24 y así sucesivamente, ¿sí? En cambio acá, si le doy siguiente fotograma, vuelvo al fotograma siguiente, ¿sí? Bien, ahora acá, si yo le doy al primer botón, voy al primer fotograma, es decir, al fotograma cero, ¿sí? Y si le doy al último botón, voy al último fotograma. Ahora, una aclaración sobre esto. Va al último fotograma de la composición, no del entorno de trabajo. Recordad que el entorno de trabajo es este, ¿sí? Lo que está en gris claro. Si yo estoy acá y le doy último fotograma, va al último fotograma de la composición, ¿sí? No del entorno de trabajo. Bien. Ahora, acá tenemos los shortcuts que bueno, por defecto está en barra espaciadora, o sea que cada vez que apretamos barra espaciadora nos va reproduciendo, ¿sí? Lo que tenemos. Esto lo podemos cambiar claramente por cualquiera, que es personalizable. Lo cambiamos por cualquiera, eso depende ya de los gustos de cada uno. Pero lo más común, que tampoco molesta nunca, es la barra espaciadora, ¿sí? Ahora, en la parte de incluir, podemos incluir acá si queremos reproducir la imagen. O sea, si yo le dejo tildado esto, el ojo, me reproduce la imagen, ¿sí? Si le dejo tildado esto, me reproduce el audio. Si lo destildo, no me reproduce el audio. Si tildo esto, muestra las máscaras, las superposiciones, todo. Y si lo destildo, no las muestra. Que generalmente por defecto y lo que mejor va es que estén estos dos tildados y este destildado, ¿sí? Bien. Ahora, un dato importante acá, que también ya lo hablamos, pero está bueno refrescarlo, ¿sí? El tema de que acá almacenar en caché antes de reproducir. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un pre-renderizado acá, por ejemplo, a ver, agregamos algo, cualquier cosa. Si yo tengo esto acá, lo dejo, lo dejo tildado, empecemos por tildado, quiere decir que voy a esperar que se pre-renderice. Por ejemplo, yo dejo el entorno de trabajo en 492 frames. Entonces, quiere decir que va a cargar todo el render, o sea, va a renderizar, pre-renderizar todo este entorno de trabajo de la composición hasta las 492, hasta los 492 frames para poder reproducir en tiempo real lo que está pasando acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo le doy a barra espaciadora, va a cargar toda la animación que tengamos, y recién cuando vuelva a empezar, nos va a reproducir en tiempo real, ¿sí? En cambio, eso pasa cuando tenemos tildado esta opción. Ahora, si yo la destildo, lo que va a hacer, va reproduciendo
a medida que va cargando la animación, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de esto? Que muchas veces vas reproduciendo y se va cortando la animación, ¿sí? Acá, a ver, al ser un recurso muy chico, ¿sí? Al no ser un recurso de mucho tamaño, se carga rápido. Pero por ahí, cuando tenemos recursos de muchos tamaños, ¿sí? Al darle play, se va reproduciendo en tiempo real, vamos viendo lo que va pasando, pero al mismo tiempo que va reproduciendo, va cargando lo que sigue. Y eso genera por ahí que se vaya entrecortando la reproducción. Obviamente, cuando termina, vuelve a empezar, pero ya todo bien cargado, bien pre-renderizado, ¿sí? Eso por ahí es la única desventaja de esto. Pero lo mejor es tenerlo destildado siempre. O sea, eso es lo más común, ¿sí? Bien, ahora vamos a lo que es la línea del tiempo, ¿sí? Si se fijan acá, acá hay una barrita verde, ¿sí? Esta barrita verde hace referencia a los tiempos que ya están pre-renderizados, ¿sí? Por ejemplo, quiere decir que desde el frame 0 hasta el frame 3671, ¿sí? Que es lo que dura la composición, o lo hagamos en tiempo, desde el tiempo 0, acuérdate que para cambiar esto, tiempo por frames, presiono control, mantengo presionado control, doy clic izquierdo y cambia frames y cambia segundos, ¿sí? Entonces, a ver, lo hagamos un poco más corto, así se nota. K, N, clic derecho, separar, composición del todo. Bien. Entonces, yo tengo 10 segundos y chirolas. Entonces quiere decir que desde el segundo 0 hasta el segundo 10, 20, está todo pre-renderizado y listo, ¿sí? Si yo agregara muchas cosas, por ejemplo, a ver, agrego un sólido, es que básicamente, a ver, son eh, recursos muy, muy pequeños, ¿sí? Que no pesan mucho, entonces por ahí no se va a notar, ¿sí? Pero por ejemplo, ves que hace por ahí hacía una barrita negra. Eso quiere decir que ese espacio de tiempo no estaba pre-renderizado, ¿sí? Entonces, lo que iba a hacer el programa, iba a comenzar a reproducir, lo iba a pre-renderizar, pero se iba a cortar hasta que se vaya cargando todo, ¿sí? Esa básicamente es la función de la barrita verde, ¿sí? Entonces, acuérdate que cuando esté todo verde, acá, esta barrita esté verde en toda tu composición, o en todo, al menos, en todo el entorno de trabajo, porque puede pasar que por ahí yo quiero que solamente me reproduzca hasta acá. Y acá está verde, desde acá hasta acá está verde, pero desde acá hasta acá está negro. ¿Sí? Eso quiere decir que desde acá hasta acá no está pre-renderizado. Pero no importa porque yo quiero que me reproduzca desde el segundo 0 hasta el segundo 3. ¿Sí? Entonces, si desde acá hasta acá está verde, no hay problema, ¿sí? Porque solamente me va a reproducir lo que está en el entorno de trabajo, que es este. Entonces, por ahí, esa es una buena práctica que suele pasar, que se recomienda por ahí para si no tenés muchos recursos en tu computadora, el hecho de que vayas pre-renderizando, por ahí yo voy editando esta parte, edito 3 segundos y hago el entorno de trabajo de 3 segundos. Entonces voy pre-renderizando esto, después paso a lo siguiente, no sé, del segundo 5 al segundo 8 y voy reproduciendo y pre-renderizando esto, ¿sí? Cuando esto esté listo, paso del segundo 8 al segundo 11 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, está bueno también eh, tenerlo en cuenta eso, ¿sí? Ahora, otra opción que la acabo de hacer, que también se usa mucho. Por ejemplo, yo tengo, a ver, cambiemos.
Para cambiar creo que ya lo dije, pero también para recordarlo, porque viene bien, para cambiar la duración de la composición, es control K en la composición, control K y cambio la duración, ¿sí? Lo ponemos, no sé, 50 segundos. Bien, acá tenemos, la capa se cortó, ¿sí? Porque la capa estaba hecha para 11 segundos, 10 segundos 20, entonces se cortó si yo alargo la composición. Entonces lo único que se hace acá, arrastro y voy hasta el final, ¿sí? Bien. Entonces tenemos una composición, perdón, de 50 segundos. ¿Cómo hago para reducir el tiempo de la composición? Capaz que yo creo que es de 50 segundos mi edición, pero termina siendo de, no sé, 20 segundos, ¿sí? Termina acá mi composición. Entonces yo quiero que acá termine mi composición y no solo el entorno de trabajo. ¿Qué es lo que hago? Voy acá, en el entorno de trabajo, en la barrita del entorno de trabajo, le doy clic derecho, separar composición del entorno de trabajo, ¿sí? Y eso me deja la composición a 20 segundos. A 20 segundos o al tiempo que le quieras poner, claramente, ¿sí? Bien. Bueno, como ya hablé por ahí, en muchas ocasiones After Effects necesita mucho espacio para las previsualizaciones. Y ese espacio es el que se ve reflejado muchas veces en la computadora, ¿sí? El uso, ¿sí? Por ahí, como para, si quedaron algunas de estas cosas, algunas de estas opciones, perdón, no hay mucha diferencia, no se las usa, por eso generalmente se usa el panel hasta acá, como mucho. Eh, Básicamente reproduce el rango que quiere reproducir, ¿sí? Si yo creo que me reproduzca acá solamente este entorno de trabajo, pongo entorno de trabajo, área de trabajo ampliada por el tiempo actual, toda la duración, o sea, toda la duración te va a reproducir todo, ¿sí? Bien, reproducir desde hora actual, ¿sí? Esto se lo puede cambiar, o desde el inicio, es decir, por ejemplo, yo estoy acá, me reproduce desde ahí, ¿sí? Eso es hora actual. Si yo pongo inicio de rango, si estoy acá, me reproduce desde el inicio, ¿sí? Generalmente lo tengo en hora actual, ¿sí? Bueno, la velocidad de fotogramas, omitir algún fotograma, la resolución, perdón, pantalla completa, bueno. Detalles extras. Bien. Ahora, a lo que iba. Eh, Muchas veces pasa que After Effects ocupa mucha memoria, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomiendo que siempre hagan cuando inicien un proyecto, ¿sí? Por ejemplo, que están acá en blanco, cuando inicien el proyecto, vayan acá donde dice editar, depurar todo el caché de disco y memoria, esperan que cargue y elimina todo el caché de disco, ¿sí? A ver, yo tengo acá justamente 40 gigas de caché. No hay problema porque esos son por ahí datos que usa el programa que no hacen falta, ¿sí? Eh, datos que no interesan, que pueden ser borrados. Entonces, activamos esta opción, borrar la caché de disco para todas las versiones, aceptar y borra, ¿sí? Esto no va a eliminar y va a hacer que libere mucho espacio porque After Effects puede llegar a ocupar más de 200 GB en puras previsualizaciones. Entonces eso es un montón. Así que bueno, nada. En resumen, el panel es importante que sepas que el panel de previsualización es una herramienta esencial en After Effects que nos permite ver cómo será el proyecto, ¿sí? Una vez antes de ser exportado, ¿sí? Así que bueno, estaba interesante que sepas más o menos un poco de esta herramienta para más que nada ver las guías, ver la línea del tiempo y entender un poco todos los gráficos de esto, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la siguiente clase. Bueno, bienvenido a esta nueva clase
del curso de creativos audiovisuales. Así que, bueno, en esta clase básicamente lo que vamos a ver son los textos, cómo crear textos, cómo animarlos. Sí, es una herramienta muy importante porque dentro de todas las que es la que más se usa cuando se habla así de edición de video y de After Effects, es dentro de todo la que más se usa y la que más se usa prácticamente en el día a día. Eh, Porque básicamente, bueno, como hablamos al principio, para mí, en mi criterio, es la mejor herramienta de, o sea, si de textos hablamos, ¿sí? Así que bueno, nada, vamos con el programa y vemos qué onda. Así que acá estamos. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver las características principales, o sea, las herramientas principales con las cuales, o sea, que tienen que ver con los textos, ¿sí? Primero que nada, bueno, vamos a crear un texto. Tenemos la opción de acá desde la barra de herramientas, ¿sí? Podemos crear el texto horizontal o el texto vertical, ¿sí? Eso es normal en un editor de texto, así que no hay gran diferencia con eso, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer horizontal. Tenemos dos opciones. Si clicamos, un solo clic te da la opción de hacer el texto en una sola línea. Pero, vamos control Z, si arrastramos y hacemos como un recuadro, podemos hacer un cuadro de texto, ¿sí? Entonces eso, a ver, hola, está la prueba. Eso limita el texto y manda el resto para abajo, ¿sí? Bueno, acá lo... Ahí. Bueno, ¿sí? En cambio, con el otro, si nosotros clicamos solamente, hola, esta es una prueba. Ves que el texto sale de los límites, ¿sí? Esa es la única diferencia. Bien, por ahora vamos a hacer un texto normal. A ver, vamos con la palabra composición. ¿Sí? Bien, creamos el texto. Lo tenemos listo. Centramos, a mí siempre me gusta centrar el anclaje por las dudas. ¿Cómo se hace? Tenemos la opción, bueno, de desde acá, ¿sí? Movemos el anclaje al medio. O si no, la otra opción, por ejemplo, tenemos acá el anclaje, generalmente siempre viene acá. La otra opción es, manteniendo la capa seleccionada, Control Alt y el botón de inicio del teclado numérico, ¿sí? Eso nos centra el anclaje, ¿sí? Bien, ¿qué opciones hay? Están, bueno, que ya la vimos un poco en la parte de interfaz, ¿sí? Las opciones de carácter, donde bueno, podemos cambiar la tipografía, el estilo, aumentar o reducir el tamaño. eh, Acá el interlineado, ¿sí? Cuando hay más de dos líneas, ¿sí? La separación entre los caracteres, ¿sí? Bueno, acá podemos agregar otro trazo. Acá cómo se comporta el trazo. Por ejemplo, si yo tengo un trazo, a ver, vamos con un color. Bien. Perdón, ahí cambié el color. Para cambiar de trazo, generalmente pasa cuando no te das cuenta. Este es el color de relleno, ¿sí? Y el color de trazo, para cambiarlo, vamos acá atrás y acá lo cambiamos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la opción de relleno sobre trazo, que quiere decir que el color del relleno siempre va a estar sobre el de trazo. Trazo sobre relleno. Todos los rellenos sobre todos los trazos, que generalmente este es el que se usa.
y todos los trazos sobre todos los rellenos. ¿Sí? Bien. Bueno, de ahí están opciones extras. ¿Sí? Por ejemplo, acá la de extender por ahí el texto. ¿Sí? Extenderlo. Después también está el de agrandarlo hacia el costado, o sea, en forma horizontal. Y bueno, de ahí por ahí son opciones más cuando tenés más de dos líneas de texto, ¿sí? Bien. Y bueno, después están las opciones típicas de negrita, cursiva, todo en mayúscula, ¿sí? Cambiar por ahí la opción, ¿sí? Las típicas opciones de los editores de texto, ¿sí? Bien. Y ahora en la parte de alinear, teniendo en cuenta por ahí que está centrado el anclaje, podemos ponerlo en un costado, al centro, al otro costado, podemos alinearlo arriba, al centro y abajo. ¿Sí? Bien, eso con la parte de alinear. Lo dejamos en el medio y con párrafo, párrafo a un lado, párrafo al medio y el otro. Y bueno, y el resto de párrafos, o sea, el resto de opciones que se habilitan cuando tenés más de una línea. ¿Sí? Las opciones, por ejemplo, que tienen los distintos paquetes de editores de video. Lo mismo. Bien. Ahora, vamos con la animación. En las propiedades, tenemos la parte de transformar. Acá se ven dos propiedades generales que son texto y transformar. Que bueno, acá básicamente es lo mismo que cualquier otra capa. ¿Sí? Por ejemplo, yo animo, keyframe, voy a un lado, un poco más adelante, se va, se fue. ¿Sí? Esa es la capa, o sea, son las propiedades normales, ¿sí? Como cualquier otra capa. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia en los textos? Que tienen una capa extra que se llama texto. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer acá? Por ejemplo, bueno, cuando tiene un trazado, hacemos un trazado con pluma, por ejemplo, se puede cambiar las opciones. Acá, ¿sí? Opciones de la agrupación entre las líneas para hacer lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Son características principales, ¿sí? Cómo agrupamos, cómo se rellena, cómo es el trazo, todo, ¿sí? Bien. Contexto de origen. ¿Sí? Bien, acá la opción, ¿cuál es por ahí la propiedad de estrella de los textos? Es la del selector de rango, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo activamos? Vamos acá donde dice animar y elegimos alguna de estas opciones. Estas son diferentes a las opciones de transformar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros queremos animar la posición de los caracteres. Entonces elegimos posición. Y se nos habilita un nuevo menú que es el de animación 1, ¿sí? Que en inglés sale como animator. Bien, acá sale el selector de rango. Lo abrimos y tenemos tres opciones. Tres opciones y otro menú extra, que también son más avanzadas. ¿Sí? Básicamente, lo que hace el selector de rango afecta a todo lo que está dentro de estas dos líneas. De esta línea y de esta línea. ¿Sí? Podemos modificar todo lo que está dentro, ¿sí? Es decir, que todo lo que está afuera eh, se irá con el valor original. Por ejemplo, yo quiero que animar solamente estas letras.
estas 7 letras. ¿Sí? Entonces, todo lo que está dentro de estas dos líneas es lo que va a estar animado. Lo que está de acá para allá, o sea, lo que está de esta línea para la izquierda y de esta línea para la derecha, no se anima. ¿Sí? ¿Cómo modificamos eso? Con estas tres opciones. La opción de inicio, la opción de fin y la opción de desplazamiento. La opción de inicio mueve esta línea. Por ejemplo, yo quiero que me anime desde acá. Entonces muevo en porcentaje, mueve esa línea. ¿Sí? Bien, la opción de fin mueve la segunda línea, o sea, la línea final, a donde termina. ¿Sí? Y la opción de desplazamiento lo que hace es juntar, ¿sí? Esa selección que hicimos entre las dos líneas y la mueve en conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros acá seleccionamos 7 letras. Si yo muevo desplazamiento para la izquierda, se mueve cada 7 letras. Si yo muevo para la derecha, se mueve cada 7 letras. ¿Sí? Básicamente esa es la función de desplazamiento. ¿Sí? También, bueno, en inglés se usa como offset, que, que generalmente por ahí cuando vean en alguna opción en particular, vean la palabra offset, básicamente hace referencia al desplazamiento. O sea, el de lo que está dentro de esta línea, todo lo que se mueve dentro de estas dos líneas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. A ver, sacamos acá el trazo con esta opción. Si nosotros ponemos acá en carácter ningún color de trazo o ningún color de relleno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá ese color, no queremos ningún color de relleno y le dejamos color de trazo, ¿sí? Entonces podemos hacer eso. Pero bueno, en este caso vamos a dejar sin color de trazo y vamos a usar el relleno en blanco para que se note. Bien, entonces tenemos el texto, ¿sí? Ya tenemos nuestro selector de rango. Yo quiero que solo estas 7 letras son las que se animan. Y vamos con la posición. Bien, vamos a hacer una animación simple, ¿sí? Con la posición de cada letra, cada carácter, perdón. Entonces, por ejemplo, vamos acá al inicio y le damos a posición, que es la que elegimos cuando desplegamos este menú. Elegimos posición, se despliega acá, ¿sí? Posición, le damos a un -10, ¿sí? -10 va a estar bien. Entonces, nosotros queremos un segundo, posición, movemos un poquito para atrás, vamos a 0. Entonces, ¿qué hace eso? Mueve, ¿sí? Mueve y la deja arriba. Ahora, para volver a que baje, movemos un poquito, 0 de nuevo, ¿sí? Ahora bien, eso hace una animación muy simple, ¿sí? Mueve, baja. Ahora, hacemos un poco más compleja. Eliminamos esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Subimos la posición, ¿sí? En -30, por ejemplo. Y vamos a hacer que se anime el desplazamiento. Entonces, corremos el desplazamiento hasta el principio, ¿sí? Estaba acá. Vamos a -100, que es lo máximo, en donde se juntan las dos líneas. Le damos keyframe.
Movemos un segundo y vamos al 100, que es donde se juntan al final las dos líneas. Entonces hace esa animación, ¿sí? A ver qué va con esa animación, ¿sí? Bien. Ahora, por ejemplo, hay más opciones para animar esto. Entramos en avanzado y acá podemos cambiar. Si queremos que estas opciones sean en porcentaje o en índice, ¿sí? Que generalmente siempre se lo usa en porcentaje. Si queremos que esté en caracteres, caracteres sin incluir espacios, en palabras o en líneas. Por ahí cuando tenemos una palabra entera, en vez de que se anime en caracteres, se anima palabra entera o se anima líneas. Cuando tenemos un párrafo, por ejemplo, se animan las líneas, ¿sí? Que están compuestas por varias palabras. Bien, ya está, bueno, la opción de sumar, restar, ¿sí? Acá en este caso, si ponemos restar, sería el contrario, inverso, sería para abajo, ¿sí? Bueno, la opción de intersecar, las distintas opciones también que están, ¿sí? Pero vamos con sumar. Bien. Después está la opción de nivel. Por ejemplo, si nosotros lo modificamos, a qué nivel queremos que sea, ¿sí? Al 100, ahí en un 50, bueno, o en negativo, ya lo vemos. Lo vamos a dejar, o bueno, lo pongamos en un 70. Ahí está. Bien. Después está la opción de, bueno, de la forma, que acá, la forma cuadrada, no se la puede notar mucho, ¿sí? Pero ves que hace como, eh, tiene como una forma cuadrada cuando hace la animación. Si nosotros cambiamos esto, por ejemplo, a círculo, se hace como un semicírculo acá. Lo mismo que si cambiamos, bueno, a triángulo, ves que hace como un triángulo ahí. Y sigue. Después pendiente hacia arriba. ¿Sí? Pendiente hacia arriba, hace eso. Y bueno, pendiente hacia abajo, hace lo contrario. ¿Sí? Fíjate que siempre cuando lo vamos previsualizando, lo que se mueve son estas dos líneas. ¿Sí? El conjunto de estas dos líneas. Que pareciera que se mueve una sola, pero se mueve siempre en conjunto. ¿Sí? Así que lo vamos a dejar en círculo. A mí me gusta más. Bien. Ahora, en las capas de textos no se suelen usar, por ejemplo, los keyframes de suavizado, que generalmente, bueno, siempre lo usamos. Seleccionamos los keyframes, apretamos F9 y se suaviza. Generalmente no se suele usar, ¿sí? Porque eh, no tienen los mismos resultados que, por ejemplo, usamos cuando usamos los cambios de velocidad, ¿sí? Si usamos cambios de velocidad alto-bajo, que ya están incluidos acá, ¿sí? Lo ponemos en 50, cambia. Es básicamente como el suavizado, pero especialmente para texto, ¿sí? Lo mismo que cambio de velocidad bajo. Eso lo depende también del gusto de cada uno, obviamente, ¿sí? Bien, y la parte de aleatorizar orden, que básicamente lo que hace una selección aleatoria, ¿sí? Acá anima lo que, o sea, no le importa lo que está dentro de las dos líneas, sino que anima cualquier cosa aleatoriamente, ¿sí? Con las mismas opciones que están arriba, ¿sí? Bien.
Ahora, ¿qué otra opción podemos agregar acá? Lo desactivamos. Yo quiero que acá reducimos este menú, ¿sí? Y agregamos uno nuevo. Yo quiero que todo lo que esté dentro de las dos líneas, yo quiero que todo lo que esté dentro de las dos líneas tenga el color rojo. Entonces, modificamos el inicio. Por ejemplo, acá nos podemos guiar de la animación de arriba, 24, 74%. Entonces ponemos 24, 74. El desplazamiento era 4 negativo. Menos 4. Bien. Entonces ahora, todo lo que va a estar entre las dos líneas, entre esas dos líneas, va a ser rojo. ¿Sí? Si queremos que siga la animación que está arriba, vamos acá al inicio, ponemos desplazamiento, ¿sí? Lo vamos acá, al final, podemos ver que están acá los dos puntitos, que son los keyframes de la animación de arriba. Además que acá no se los puede seleccionar, ¿sí? Cuando son puntitos así chiquititos, no se los puede seleccionar. Bien, vamos acá, 100%, y entonces quedaría así, ¿sí? Esa es la opción, o sea, esa es una animación básica. Y por ahí sirve, por ejemplo, así a simple vista para los textos de estilo karaoke. ¿Sí? Bien. Y así podemos agregar cualquier cantidad de animaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si teníamos un trazo, el color del trazo, la escala, la rotación, todo. ¿Sí? Bien. Ahora, borramos. Borramos esto. Entonces tenemos la palabra. ¿Qué otra opción hay con esto? Los presets. Los presets de texto. Básicamente el programa trae varios presets, ¿sí? Que son como animaciones ya predefinidas, preestablecidas para los textos. Entonces nosotros entramos en la opción de efectos y ajustes preestablecidos, que también si no la tienen, está en ventana. Y acá lo pueden activar o desactivar. ¿Sí? Bien, cuando estamos acá, nos vamos a ajustes preestablecidos de animación, en preset, opción de presets, y la opción de texto, que está en inglés. Y acá tenemos varias opciones. Generalmente, a ver, por ejemplo, usamos una, caída de caracteres, la arrastramos, la seleccionamos y la arrastramos a la composición. Entonces, ahí está. Esa sería la opción. ¿Sí? Obviamente ya esto depende de ir probando cada uno. Lo bueno que tiene es que lo podemos ir modificando. O sea, nosotros agregamos, porque estos son presets hechos con la misma, la misma técnica que hicimos recién. Entonces agregamos y ya está creado un selector, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es un selector de gama. Nosotros agregamos acá y lo podemos modificar. Por ejemplo, no sé, que el desplazamiento sea distinto, ¿sí? En avanzado, no sé, que el nivel no sea 100%, sino sea un poco menos, 37, yo creo que sea en círculo, ¿sí?
Obviamente, a ver, estoy haciendo una técnica que, como para que se note que se puede cambiar. ¿Sí? Esto en realidad hay que hacerlo más pausado, ¿sí? Para que quede el resultado que buscamos claramente. Pero, y bueno, si lo queremos eliminar, vamos animación 1, suprimir y se elimina. Y así podemos ir agregando cualquier otro. Entrada aleatoria. Y esto se anima. Se anima y se puede modificar. ¿Sí? Bien. Ahora, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo creo un preset. ¿Sí? Creemos este, posición, selector de rango. Vamos acá, movemos el fin. Bien, vamos a inicio, desplazamiento, menos 100, movemos un segundo, 100, que la posición se eleva. Bien, volvemos a crear la misma animación que hace un rato. Entonces, por ejemplo, yo quiero guardar este preset, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo seleccionamos, ¿sí? Desde la ventana, acá, crear nuevos ajustes preestablecidos de animación, y acá podemos elegir, ¿sí? Entonces yo pongo animación, texto, y me lo guarda. Ahora, cada vez que quiero usar esa animación, voy a ajustes preestablecidos de animación, user presets, y ya la tengo, animación texto, como si fuese un preset ya hecho desde el programa, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Bien, esas básicamente son las opciones principales de texto, ¿sí? Lo, lo básico, lo básico que se aprende en los textos. A partir de ahí ya lo único que queda es ir a hacer un texto y aplicarle los presets, probar. Todo esto es prueba y error claramente. Pero la única opción que queda es ir y probar, probar, probar y seguir probando. Pero lo básico es esto. A partir de este tipo de animaciones de inicio, fin y desplazamiento, que son las del selector de rango, se puede modificar todo. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos en la siguiente clase, que ya entramos en lo que son los efectos de animación. ¿Sí? Así que nos vemos la próxima. Bueno, bienvenido a esta nueva clase de creativos audiovisuales. Básicamente, en este punto lo que vamos a hablar es sobre los efectos de After Effects, ¿sí? Si vamos a una definición en particular, los efectos son como cumplen, o sea, cumplen la función que cumplen, por ejemplo, los filtros en Photoshop o en distintas aplicaciones también de edición, ¿sí? Eh, los efectos sirven básicamente para cambiar la apariencia o generar apariencias nuevas, creando cosas a partir de capas, ¿sí? Y agregarlas a una composición. Básicamente esa es la función principal de los efectos, ¿sí? Siempre deben ir aplicados a cualquier tipo de capa y no pueden aplicarse por sí solos. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Que por ejemplo no podemos usar los efectos porque sí, ¿sí? Justamente la función de modificadores de capas hace referencia a que necesariamente necesitamos una capa para usarlos. Entonces para eso está claro que no se pueden usar por sí solos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué pasa esto? Básicamente porque cada uno de los efectos tiene diferentes condiciones, tiene diferentes variantes,
pero todos tienen que aplicarse a capas. Bien. Ahora, también hay que tener en cuenta que la mayoría de los efectos son animables. O sea, si yo pongo un efecto de tal cosa a una capa, lo puedo animar, ¿sí? Pero no necesariamente pasen todos, porque hay algunos efectos que tienen que cumplir una determinada condición, o sea, que la capa tiene que cumplir una determinada condición para animarse, ¿sí? Bien. Eh, para aplicar los efectos, lo podemos hacer directamente de la barra de menú o en el panel de efectos, ¿sí? Así que vamos con eso. Nos pasamos al programa. Ya que estamos, yo agregué un video, ¿sí? Un video cualquiera, como para más o menos hacer la prueba, ¿sí? Puedes ir practicando con cualquier video, no hay problema, ¿sí? Bien, tenemos eh, dos opciones. Podemos agregarlos desde acá, desde la ventana de efecto. Obviamente recuerda siempre tener seleccionada la capa a la que le querés agregar el efecto. Entonces seleccionamos la capa, vamos a efecto y tenemos todos los efectos acá. O seleccionamos la capa y en el panel de efectos y ajustes preestablecidos, que también lo vimos en la clase de texto, están acá todos los efectos. ¿Sí? Bien, entonces seleccionamos, vamos acá a la capa. Como ves, acá hay un montón, hay muchísimos efectos, ¿sí? Acá la clave es que cada uno encuentre su manera, o sea, la manera más confiable de aplicarlo. Si bien hay algunos efectos que no tienen variante o que solo se pueden usar para algo en específico, hay otros que da lo mismo usar uno u otro para lograr un resultado, ¿sí? No pasa nada, o sea, lo que pueden hacer es ir haciendo prueba, ¿sí? Con cada uno. Total, si no te gusta el resultado, lo único que tenés que hacer es eliminarlo. Por ejemplo, no sé, agregamos alguno de brillo y contraste. Le pongo brillo, veo que no me gusta, lo selecciono y suprimir, ¿sí? Y se elimina. Entonces eso es lo bueno que tiene, que podés ir experimentando y practicando y viendo si te gusta, lo dejas, si no, lo eliminas, ¿sí? Bien. Nosotros principalmente, como siempre, vamos a trabajar apuntado a las redes sociales. No es necesario que te aprendas todos los efectos. Creo que no hay nadie que se sabe, que sabe y usa todos los efectos, ¿sí? Pero hay algunos en particular que sí nos vienen bien, ¿sí? O sea, que los vamos a usar que generalmente se usan para las animaciones, para los videos para redes sociales. Uno, por ejemplo, es el de color de Lumetri, ¿sí? Que bueno, ¿cómo accedemos? Seleccionamos la capa, acá podemos colocar Lumetri, ¿sí? Lo arrastramos, esa es una opción, o si no, seleccionamos la capa, vamos a efecto, corrección de color, color de Lumetri, ¿sí? Bien, ¿qué opciones tiene este? Básicamente las correcciones las correcciones generales de un video, ¿sí? Por ejemplo, la corrección básica, exposición. Acá podemos mejorar la exposición, el contraste, las luces altas, ¿sí? Las sombras, los blancos, ¿sí? Bueno, los negros, todo. También está la opción, bueno, de mejorar la temperatura, la tinción, la saturación. Por acá, si queremos agregar algún LUT, ¿qué son los LUT? Los filtros, filtros de fotografía, por ejemplo, filtros de videos, en donde ya está la iluminación, ya está hecha a base de la colorización, ¿sí? Bien. Después tenemos la opción de creativo, que bueno, esto ya es una colorización un poco más avanzada, ¿sí? Bueno, las típicas curvas, ¿sí? Ruedas cromáticas, HSL,
Y bueno, está también la otra opción que es la de la viñeta, que esta se le usa mucho, que por ahí si la ponemos en negativo, generalmente está en cero, pero si la ponemos en negativo hace como un viñetado, perdón. Acá no se nota mucho por lo que la imagen es más grande, pero por ejemplo, si yo el punto medio lo acerco, ¿sí? Lo mismo que el calado, ahí modifico un poco, hace como una viñeta, ¿sí? Entonces por ahí se nota, esto está sin viñeta y acá está con viñeta, ¿sí? Bien, esta es una opción. Después la otra, también que se usa mucho, o que vamos a usar mucho, es la de relleno. Hagamos de cuenta que tenemos un texto cualquiera, ¿sí? Hola. Bien, carácter. Obviamente esto también se lo puede hacer desde las propiedades del texto. Pero por ejemplo, podemos agregar también una práctica con alguna imagen, ¿sí? Entonces vamos, a ver, yo agrego acá. Por ejemplo, tengo este. Lo agrego y lo dejo acá, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos este texto primero. Vamos a controles de efecto. Con la capa seleccionada. Efecto. Generar relleno. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Te pinta básicamente toda la capa. ¿Sí? Y acá puedes elegir claramente el color que querés que te la pinte. ¿Sí? Vos por ahí me decís, eh, bueno, pero si yo puedo hacer eso también cambiando el color de acá. Sí, obviamente. Pero no solamente se aplica a textos. Y ahí vamos. ¿Sí? Por ejemplo, elimino esto, saco y tengo un PNG acá, ¿sí? Una imagen. Yo capaz que no quiero que en este video quiero poner el logo de mi marca y no quiero que sea rojo, ¿sí? Quiero que esté en negro. Pero yo no lo tengo en negro. Capaz que no tengo el logo en negro. Entonces, ¿cómo hago? Selecciono la capa, voy a la parte de efectos, generar, o bueno, lo hacemos desde este panel, ¿sí? Vamos acá, efectos y ajustes preestablecidos, coloco relleno. Lo selecciono y lo muevo acá o acá, ¿sí? Y se genera, te pinta la capa. Entonces ahí yo puedo elegir negro y ya lo tengo en negro, ¿sí? Esa es básicamente la función de relleno. Otra función también que generalmente se usa mucho como para dar un poco de textura es la de ruido, ¿sí? Que por ejemplo yo tengo esto acá, voy a efecto, ruido y granulado y le doy un ruido alfa. Lo ajusto un poco, le subo el nivel y me genera como un poco de ruido texturizado, ¿sí? Esa también se usa mucho, ¿sí? Bien. Bueno, eliminamos esto y lo tenemos acá. Ahora bien, pasamos de nuevo. Lo que tenemos que tener en cuenta también acá con el tema de los efectos, ¿sí? Es que funcionan en base a jerarquías. Eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que está arriba es más importante que lo de abajo. Básicamente eso es lo principal, ¿sí? Entonces tengan cuidado con la jerarquía porque eso también afecta bastante. Es como por ejemplo si quisieran hacer un efecto de blur,
pero arriba le ponen un efecto de corrección de color, ¿sí? La corrección de color se ve afectada por los píxeles movidos del blur. Entonces primero es la corrección de color y después va el blur, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos el video. Entonces yo voy y agrego un desenfoque, que desenfoque es del blur en inglés. Entonces agrego un desenfoque radial, ¿sí? Capaz que quiero hacer algún efecto en particular con este, o sea, con este desenfoque, ¿sí? Agrego el desenfoque radial y después agrego el Lumetri. ¿Qué es lo que pasa? Los píxeles del desenfoque radial mueven los píxeles del Lumetri, ¿sí? Entonces por eso genera como esta distorsión. Y acá entra lo de la jerarquía. ¿Cómo se cambia esto? Muevo para arriba. Entonces tiene que quedar el color del Lumetri arriba y el desenfoque abajo, ¿sí? Esa es la jerarquía de los efectos, ¿sí? Por eso pasa esto. Bien. Otra opción también que se usa mucho por ahí. A ver, que elimino esto. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente cuando agregamos efectos, acá, por ejemplo, yo agrego el color del Lumetri, estoy afectando la capa directamente, ¿sí? Pero hay otra opción si no quiero afectar esa capa, porque capaz que quiero usarla para algo en particular o la quiero dejar pelada, ¿sí? Como para no tocarla, que sea una capa original, una capa base. Entonces no quiero tocarla. Entonces, ¿cómo se hace eso? Acá entran, por ejemplo, las capas de ajuste. Sirven muchísimo para esta ocasión. Entonces, agrego una nueva capa de ajuste. O desde acá, nueva capa de ajuste. Siempre, acuérdate que está arriba, ¿sí? Para que afecte a la de abajo. Y en vez de agregar los efectos a la capa original, o sea, a la capa del video, agrego los efectos a la capa de ajuste. ¿Sí? Entonces pongo efecto, color de Lumetri, corrección básica, pongo a ver un poco de contraste, ¿sí? Entonces, todo lo que esté en la capa de ajuste va a afectar a todo lo que está abajo, ¿sí? Si yo por ahí agregaba este efecto solamente a esta capa, afectaba exclusivamente a esta capa. Entonces capaz que yo quiero tener muchos videos que tengan el mismo efecto y para no estar copiando y pegando todos, creo una capa de ajuste y todo lo que está debajo tiene ese mismo efecto. Esa es por ahí la ventaja de las capas de ajuste. ¿Sí? Bien. Voy. Elimino. Elimino con suprimir. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, algunos consejos y trucos para esto. Primero, experimenta con los ajustes, ¿sí? Cada efecto en After Effects tiene sus propios ajustes únicos, ¿sí? Que te permiten personalizar el efecto para que se ajuste al proyecto. O sea, lo mejor es experimentar. Si no, total, si no funciona, ya sabes que tenés la opción de eliminarlo, ¿sí? Así que experimenta, no tengas miedo con eso. Después, combina los efectos, ¿sí? Como hice ahí, por ejemplo, con el desenfoque y con el color de Lumetri. Combinalos, no hay problema, no hay límite de efectos al querer colocar en una capa, no hay límite de efectos, así que combinalos. Después, aplica los efectos a capas separadas, también es un buen consejo. Utiliza efectos de terceros, ¿sí? Por ahí hay algunos efectos que ya vienen preestablecidos,
¿sí? Como los mismos presets, no está mal usarlos. ¿Sí? Si ves que la mejor manera de mejorar lo que querés hacer en el proyecto, no está mal usarlos, ¿sí? Bien, lo mismo que los presets, ¿sí? Después guarda tus propios presets. Por ahí capaz que creas algún efecto que lo querés volver a usar. Generalmente nosotros en las redes sociales, yo por ejemplo tengo muchos presets guardados de color de Lumetri. Por ahí, porque hay algunos clientes que quieren alguna colorización especial o algún efecto especial. Entonces ya sé que ese lo voy a usar siempre en sus videos. Entonces lo guardo, ¿sí? Guardo como un propio preset. ¿Sí? Bueno, la de animar los efectos, que siempre viene bien. Eh, y básicamente esos son los trucos y los consejos generales que te puedo dar. ¿Sí? Pero bueno, como decíamos, acá hay un montón. Los efectos en sí son un montón. Creo que nadie usa en el día a día todos estos efectos, ¿sí? Eh, pero la única manera de conocerlos es ir probando, buscar, aplicándolos, borrándolos y usándolos todo el tiempo, ¿sí? Pero por ejemplo nosotros en las redes sociales usamos algunos en particular en el día a día. Claramente después te vas a dar cuenta que hay algunos efectos para ocasiones especiales que los puedes usar. Pero en el día a día no son muchos, ¿sí? Bueno, color de Lumetri por ahí por la colorización, bueno, el relleno, el ruido para alguna que otra cosa, y algunos otros efectos que ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero bueno, básicamente este era el objetivo de esta clase, que más o menos sepas cuáles son los efectos, cómo aplicarlos, todo el tema de la jerarquía, que también eso es muy importante, eh, y que bueno, que tengas en cuenta todos estos consejos también que te di. Así que bueno, nos vemos en la siguiente clase. Y ya sabes que en los PDF ya está todo, así que para que puedas ver de nuevo y acuérdate de seguir aplicando y seguir practicando, ¿sí? Así que nos vemos. Bien, bueno, bienvenido a esta clase de cursos creativos audiovisuales. Ya vamos llegando al final, ¿sí? Y bueno, esta clase es muy importante porque ya es básicamente cuando nuestro video, cuando nuestra edición ya está lista para ser entregada, para ser publicada, para todo. ¿Qué es la renderización? ¿Sí? Cuando hablamos de renderización, hablamos de la exportación básicamente al archivo que nosotros queramos que se exporte. ¿Sí? Así que, bueno, vamos al programa y vemos cómo se hace. Bien, ya estamos acá en el programa. ¿Sí? Hay dos opciones para hacer el renderizado y la exportación de nuestro video. Por ejemplo, tenemos acá, a ver, agregamos algo, ¿sí? O para tener una composición, tenemos la composición acá, ¿sí? Y la tenemos de 5 segundos, la dejamos, ¿sí? Dato importante, a saber, si yo tengo mi entorno de trabajo de 5 segundos, acá mi composición dura 20 segundos. Pero si mi entorno de trabajo lo tengo de 5 segundos y yo exporto, me va a exportar el entorno de trabajo. Entonces hay que tener en cuenta dos cosas. Que el entorno de trabajo esté completo, si la composición dura 20 segundos, o saber de que solamente me va a exportar y me va a renderizar hasta acá. Si yo desde acá y hasta acá no tengo nada o tengo cosas que no son importantes, que no quiero que salgan en el video, no hay problema, ¿sí? Si no, para estar seguro, yo generalmente lo que hago es separar o sea, separar el entorno de trabajo de la duración que quiero. Entonces no me aseguro de que no haya nada después y que me exporte esta cantidad de tiempo, ¿sí? Pero por ejemplo, lo vamos a dejar acá para probar, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta que yo tengo acá, ¿sí? Y quiero exportar. ¿Qué es lo que se hace? Se selecciona en el proyecto o, eso es una opción, en el proyecto
o teniendo seleccionado acá esta composición, ¿sí? Es importante. Voy a composición, añadir a cola de procesamiento. ¿Cuál es la cola de procesamiento? La que está acá, ¿sí? Bien. Cuando está en cola de procesamiento, quiere decir que ya está listo para que lo configuremos para exportar. Tenemos tres opciones acá. La primera, que es la configuración, en donde, bueno, aparecen básicamente las configuraciones generales, ¿sí? Bueno, la calidad en la que queremos, la resolución, ¿sí? La resolución en que queremos que salga, como ya hablamos por ahí en la parte de la interfaz, en la clase de la interfaz. Si queremos que salga completa, si queremos que salga con una resolución a la mitad, a cuarto, ¿sí? El tamaño, ¿sí? El caché de disco, que esto siempre déjalo en solo lectura. Bueno, y por ahí otras opciones que no tienen mucha importancia para el uso, ¿sí? Que le damos. Por ahí son más que nada para opciones más avanzadas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá podemos cambiar el tema de que te decía recién, el de renderizar solo el entorno de trabajo, que era la parte la parte gris clara, o renderizar la longitud de la composición, que sería renderizar todo, ¿sí? Lo mejor es dejarlo solo entorno de trabajo, ¿sí? Lo mismo que la cantidad de los fotogramas, todo. Proxy, efectos, todo eso. Lo mejor es dejarlo predeterminado. Por ahí, si quiero cambiar algo, es cambiar acá, ¿sí? Así que le damos en aceptar. Esa es la configuración general. Y ahora en el otro apartado, que vendría a ser como el más importante de los tres, es el módulo de salida. Acá que vemos el formato en el que sale, básicamente. El formato general es el H264, que si no me equivoco desde la versión 2022 en adelante, si no me equivoco, ya está disponible, porque antes si no estaba la opción de eh, exportarlo en QuickTime, que es .mov, ¿sí? O en AVI o en otro formato, y de transformarlo a H264, que vendría a ser el MP4, que es el normal, ¿sí? El común que se conoce. Todo eso transformarlo a través de Media Encoder, que ya te muestro cómo es, ¿sí? Pero a partir, si no me equivoco, de la 2022-2023, de la versión de After Effects, ya se puede exportar en este formato, ¿sí? En H.264, que es el que está comprimido para MP4, ¿sí? Bien, así que bueno, acá elegimos el formato, ¿sí? Por ahí a veces una secuencia, QuickTime. Generalmente cuando eh, queremos exportar, sí que este es un consejo, porque al principio por ahí a mí me costaba y tenía que transformar y era todo un problema. Si queremos exportar con transparencia, ¿sí? Por ahí alguna animación con transparencia, generalmente por ahí clientes que piden alguna animación de algún logo que lo van a usar en otro video y no necesitan un fondo, necesitan transparencia. La mejor opción acá es exportarlo en MOV, que sería QuickTime, y en opción de formato animación, ¿sí? Y en los canales RGB más alfa, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? O sea, con esas tres opciones lo puedes exportar con, o sea, el objeto sin fondo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en la salida de video te marca para que los canales salgan los canales RGB, ¿sí? Que serían todos los colores, el fondo, todo lo normal. En canal alfa, que sería la transparencia, o canal RGB más alfa, que sería lo que está en colores y la transparencia. Vamos a un ejemplo. Yo tengo animado a ver acá, yo tengo animado
el logo, ¿sí? El logo vendría a ser el RGB. A ver, lo hago más gráfico. Ahí está. Ya vemos que el logo no tiene fondo, ¿sí? O sea, está la transparencia. Acuérdate que se la hace desde acá, desde conmutar la cuadrícula de transparencia, ¿sí? Activamos la transparencia y yo lo quiero exportar con transparencia, justamente, o sea, sin fondo. Entonces, el RGB vendría a ser el logo, ¿sí? Todo lo que está en color, las capas que están en colores, ¿sí? Ahora, el alfa vendría a ser la transparencia. El fondo, que acá no es fondo, o sea, es la transparencia. O sea, si yo exporto en alfa, me exporta solamente la transparencia, no el logo en este caso, ¿sí? Y si yo lo pongo, que está H264, lo cambio a QuickTime, animación. Si yo lo pongo en RGB más alfa, me exporta la transparencia y me exporta el RGB, que sería el logo, ¿sí? Si yo tengo otra cosa, no sé, alguna animación, me exportaría la animación y la transparencia, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que para que pase eso tiene que estar en formato QuickTime, en opciones de formato animación y en canales RGB más alfa, ¿sí? Bueno, ahora, opciones de formato, generalmente bueno, son las comunes, ¿sí? Pero lo mejor es dejarlo como está, porque la única opción que se puede usar ahí es en QuickTime, ¿sí? Pero en H264, en opciones de formato, bueno, están las normales, cómo lo codificamos, ¿sí? Todo esto que por ahí, si no es algo muy avanzado, no vale la pena modificarlo porque el mismo programa te lo configura para que salga lo más óptimo posible, ¿sí? La profundidad, millones de colores, ¿sí? El color también premultiplicado, o sea, no hay nada que cambiar. Por ahí, si se puede cambiar, es cambiar el tamaño, que acá, pero si lo queremos para redes sociales o si lo queremos en horizontal, ya lo mejor es cambiar todo desde el principio, o sea, poner la resolución en la composición y ya solamente te queda renderizar sin cambiar nada de esto. Y en el audio también lo mismo, salida de audio automática, que lo hace bastante bien, o sea, nunca hubo quejas ni yo me quejé tampoco de nada acerca del audio, así que es lo mejor, ¿sí? Lo mismo que en color, bueno, ya son cosas más avanzadas, ¿sí? Para algo muy específico que queramos. Así que bueno, esa es la segunda opción. Y por último, en el tercer campo, que dice acá salida A, todavía no especificado, básicamente lo que se hace, se selecciona el lugar donde quiero guardar mis cosas. O sea, donde quiero guardar mi video, ¿sí? Aquí te sale el formato y te sale para que le pongas el nombre. Entonces yo le pongo video prueba. Sé que se va a guardar ahí. Bueno, no me da la opción, entonces lo guardo acá. Y ya te sale la opción de guardarlo, ¿sí? Entonces, eh, por ahí, esta es la mejor opción que te sale con la mejor calidad y listo para redes sociales, ¿sí? Por ahí un consejo que muchas veces pasa, que hay que enviar pruebas a los clientes, ¿sí? ¿Cuál es lo mejor? Desde módulo de salida, no, miento, desde la parte de la configuración general, ¿sí? En resolución, vamos a cuarto, ¿sí? Ponemos aceptar y acá lo exportaría en una resolución que no sea tan pesada para que se renderice rápido y se puede ver rápido hasta que el cliente lo apruebe, ¿sí? Lo bueno de esto, que también está la opción de que acá se pueden agregar varias composiciones. Entonces, por ejemplo,
Yo quiero agregar con esta configuración general, ¿sí? En una resolución de cuarto. Y quiero agregar también de nuevo la misma, pero que salga en otra resolución, ¿sí? Entonces la cambio acá y que quiero que salga en resolución completa. Entonces tengo otra. Y al mismo tiempo quiero agregar otra, composición, añadir a la cola de procesamiento. Quiero agregar otra que salga en una resolución a la mitad. Entonces tengo tres renderizados, ¿sí? Acá obviamente le cambio el nombre después. Tengo tres renderizados con distinta resolución para ser enviados, ¿sí? Así que eso se hace en la cola de procesamiento. Ahora bien, eso pasa cuando no tenés instalado este programa que es el Media Encoder, que es el que se usaba antes, pero te va a bastar solamente con conocer estas opciones si tenés desde la versión 2023, si 2022 o 2023 para adelante, te va a servir ya saber solamente la cola de procesamiento. Ahora, si tenés versiones anteriores, lo mejor, más conveniente, porque no existe, en las versiones anteriores no está la opción del módulo de salida H264. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Instalar el Media Encoder y voy a la composición, composición, añadir a la cola de Adobe Media Encoder. Obviamente es un programa que lo puedes mismamente instalar junto con que está en el ecosistema de Adobe, entonces no hay problema. Entonces yo lo añado a la cola de Media Encoder, se carga, esperamos que se cargue y se abra. Y están básicamente las mismas opciones que la cola de procesamiento, están acá en el Media Encoder, ¿sí? Pero la diferencia es que acá ya te sale la opción de H264, que era la alternativa que había cuando no se podía, o sea, cuando no estaba esta opción en la cola de procesamiento, ¿sí? Había que subirlo al Media Encoder y acá modificar, ¿sí? Acá obviamente tiene varias otros formatos, ¿sí? Pero estaba el H264 y esto es lo que se hacía, bueno, se ponían los ajustes acá mientras conecta, se seleccionaba el video, bueno, se lo agregaba, se ponía los ajustes, ¿sí? Video, bueno, audio, todo lo que esté en la cola de procesamiento estaba acá, ¿sí? Y bueno, y te daba un tamaño estimado del archivo. Y después la opción para guardar, ¿sí? Cuando ya está preparado, le damos play y bueno, e inicia el renderizado, ¿sí? Bien, así que básicamente, bueno, esa es la parte del renderizado, que bueno, es muy importante por ahí tenerlo en cuenta para saber qué formatos exportar, qué formatos renderizar y bueno, y cuánto va a ser el tamaño, de qué formas, todo. Así que bueno, esta era la clase de la parte de renderizado. Ya estamos llegando al final, como dije al principio. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase, que ya más o menos, bueno, vamos a hablar de optimización de recursos y cosas que seguramente te van a ayudar, ¿sí? Así que nos vemos. Bueno, bienvenido a esta última clase ya de ya más técnica, ¿sí? Última clase técnica, podríamos decir, de esto que es creativos audiovisuales, ¿sí? Así que, bueno, en esta clase lo que vamos a ver básicamente son formas o prácticas, algunos consejitos, trucos, como para optimizar tus recursos, ¿sí? Cosa que aumente tu productividad, que puedas trabajar un poco mejor, un poco más rápido, más cómodo, todo, ¿sí? Así que vamos a eso. Bueno, como dijimos, vamos a ver algunas prácticas, algunos consejitos para que optimice los recursos. Primero que nada, actualiza siempre los controladores y el software de tu computadora, ¿sí? Asegúrate de que el software de tu computadora está actualizado y de que los controladores
básicamente los drivers, estén instalados y actualizados correctamente. Eh, Muchas veces pasa por ahí que los drivers de la placa de video o algunos drivers en específicos no se actualizan y tira muchos errores el programa. Entonces siempre fíjate eso, ¿sí? Cerrar otras aplicaciones y procesos. Lo mismo ya ahora en un toque te muestro alguna práctica como para mejorar eso. Pero lo mejor es que cuando estés trabajando cierres todas las otras aplicaciones por ahí que no necesitas o generalmente pasa cuando sabes que tu máquina o tu computadora no tiene todos los recursos ni, ni las mejores especificaciones para el programa. Entonces por ahí lo mejor es cerrar y dejar solamente abierto After Effects. ¿Sí? Bien, trabajar con proxies, que los proxies son versiones de baja resolución de los archivos originales que se se utilizan para la edición, ¿sí? Lo que significa que After Effects no tiene que trabajar con los archivos de alta resolución todo el tiempo, ¿sí? Bien, también usa el modo de rendimiento por hardware, que ahora te lo muestro. Este modo utiliza la potencia de la placa de video para acelerar el procesamiento de los proyectos, ¿sí? Usa el caché de disco, que bueno, eso que es lo que borramos en la clase pasada. Básicamente lo que hace es temporalmente almacena los archivos en la memoria de la computadora para que no tengas que volver a cargarlos cada vez que los necesitas. No se lo usa mucho, pero es una buena práctica usarlo también, ¿sí? Bien, usa el prerenderizado, que ya lo hablamos. Bueno, te permite renderizar una parte de tu proyecto antes de que hayas terminado de editarlo completamente, ¿sí? Bien, usar efectos de forma eficiente. Cuando estás trabajando con efectos en After Effects, es importante usarlos de manera eficiente, ¿sí? Cualquier efecto, no importa cuál. Bueno, organiza tus archivos, que ya lo hablamos también, que es crucial para un buen flujo de trabajo, ¿sí? Utiliza la previsualización en tiempo real, o para más o menos ver cómo, o sea, cómo está editado el video, ¿sí? Sin tener que renderizarlo por completo. Y ahora vamos, o sea, básicamente esos son un par de consejos, ¿no? Unos tips un tanto express, pero vamos a lo que es el programa, así te muestro lo que te hablaba. Bien, acá estamos. Cuando hablamos de usar usar el GPU, usar la placa de video, la composición, que capaz por ahí muchas veces pasa que tenemos que usar el medio encoder. La aceleración por placa de video es esta. ¿Cuál es la diferencia? Hay dos opciones. La aceleración por GPU de Mercury Playback Engine, que básicamente es acelerar todo el proceso a través de la placa de video. Si vos no tenés una buena placa de video, pero tenés un buen procesador, por ejemplo, un iCore i5, i7, i9, o un Ryzen 5, Ryzen 3 también, de Ryzen 3 para arriba, eh, puedes usar solo software de Mercury Playback Engine. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Que este solo usa el procesador y este usa la placa de video. Lo mejor es usar este para no gastar tantos recursos del procesador, ¿sí? Pero bueno, también hay opciones que no hay placa, o sea, hay mismas computadoras que no tienen placa de video. Entonces se recomienda en ese caso usar solo software que viene a ser el procesador, ¿sí? Bien, ahora vamos a otra configuración que también está importante tenerla en cuenta más que nada. Así que vamos acá donde dice editar, vamos a preferencias y acá en general nos va a sacar este cuadro de opciones y con muchas de las cuales podemos modificar, ¿sí?
En este caso general no hay ninguno en específico que mejore el rendimiento, así que nos vamos directamente a la parte de caché de medios y disco. Esto es muy importante para mejorar el rendimiento, ya que como pueden ver, ¿sí? Aquí está la parte de activar el caché de disco, el tamaño de caché de disco, ¿sí? Eso quiere decir que la previsualización que se preprocesan para verla en tiempo real se almacenan en una carpeta, ¿sí? Por ejemplo, eh, acá, bueno, se le puede dar un tamaño que siempre está bueno que sea un tamaño alto, como para más o menos haya eh, una memoria correcta para, para almacenar los datos, ¿sí? Los datos de caché. Está bueno que sea alto. Generalmente viene por defecto, si no me equivoco, 40 gigas más o menos. Pero si tenés la posibilidad de tener más espacio que eso, aumentarlo a 95, 100 gigas, ¿sí? Ya de por sí, cuando sean un poco más pro, lo recomendable es que tengan un disco sólido específicamente para el caché de video. Entonces eso le va a quitar, eso te quita muchos problemas, muchos dolores de cabeza con el tema de memoria, ¿sí? Así que bueno, eso básicamente es el cambio que podemos hacer, ¿sí? Acá. Y el de elegir la carpeta de caché. Yo, por ejemplo, tengo una carpeta específica para caché, ¿sí? Acá en caché de medios conformados, vamos a caché, elegir carpeta y acá eligen la carpeta, ¿sí? Y bueno, y acá está la parte de limpiar base de datos de caché que lo hacíamos desde depurar en la parte de editar, ¿sí? Bien, ahora vamos hasta auto guardado o guardado automático. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante porque estas aplicaciones tienden a romperse todo el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo estás editando y salta algún problema y se cierra. Entonces, lo que yo recomiendo es que cambien. Acá está en default, ¿sí? Porque lo cambié justamente para mostrar cómo es. Que cambien el default que viene por 20 minutos y lo cambien a 5 minutos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Máximo, ¿sí? Y el número máximo de versiones de proyecto a 10. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que cada 5 minutos se va a guardar el proyecto, ¿sí? Entonces, va a tener un proyecto guardado cada 5 minutos, que es mejor que sea así y no, por ejemplo, que se te crashee el programa y se te cierre por no guardarlo o por guardarlo cada 20 minutos, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces, ante todo, para no tener ninguna duda, lo guardamos cada 5 minutos, máximo cada 10. ¿Sí? Bien. Ahora vamos esa es otra opción. Ahora vamos hasta memoria y rendimiento. ¿Sí? Que acá era justamente lo que hablaba de la memoria con las otras aplicaciones para ver si tenemos cerrado eh, abierto solamente After Effects y no las demás aplicaciones. Acá, cuando te marca la RAM instalada y la RAM reservada para otras aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, RAM disponible para los programas de Adobe, 29 gigas acá. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga abierto alguno de estos programas, la RAM disponible para esos programas va a ser de 29 gigas. Y la RAM disponible para otras aplicaciones, sea, no sé, YouTube, Spotify, sea Internet, o sea Google Chrome, sea cualquier otro programa que no sea el específico, en este caso After Effects, la RAM para esos programas es de 3 GB. ¿Sí? O sea que esos programas van a usar solamente 3 GB de RAM, mientras que After Effects o cualquiera de estos programas va a usar 29 GB. Ahora, ¿qué pasa cuando está abierto? Por ejemplo, tenemos abierto After Effects y tenemos abierto al mismo tiempo, no sé, Photoshop. Eh, Se divide, ¿sí? Entonces iría 29 gigas, irían 1450 para After Effects
1450 para Photoshop. ¿Sí? Ahora bien, eso es, esos son los consejos que te puedo dar por ahí como para que mejores el rendimiento y optimices dentro de todos los recursos para que haya un mejor flujo de trabajo, ¿sí? A partir de esto, bueno, de estas configuraciones ya más o menos que las tengas en cuenta, obviamente todo esto te lo voy a dejar anotado en los PDFs para que lo tengas. Está bueno que lo hagas, así mejora el rendimiento, bueno, y no te gastan tantos recursos, eh, no reducís el tiempo de vida de la computadora, básicamente, que es lo que importa porque es la herramienta de trabajo. Así que bueno, con esta clase damos finalizado toda la parte técnica del curso y nos vemos en la siguiente clase donde vamos a ver un poco las conclusiones, todo y alguna sorpresita más, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la siguiente.